geomorfología, que está vinculando, justamente las precipitaciones medias, medidas acá en centímetros, presten atención a esto, no es milímetros, sino centímetros, en relación a las temperaturas, ¿sí? A las temperaturas también promedio, y si nos fijamos un poco, abajo están mencionados los principales tipos de clima. No lo puedo leer acá, justo me tapa un cartel, pero ustedes sí pueden leer tropical, subtropical y lo que sigue hasta terminar en la tundra, ¿verdad? La idea es la siguiente, que es la misma que ustedes han visto cuando fuimos presentando los distintos tipos de bioma y su distribución en el planeta. Fíjense, acá las precipitaciones aumentan y hacia acá tenemos dos extremos de temperatura. Acá están las máximas temperaturas y acá están las más bajas en el planeta. Piensen del ecuador hacia los polos en este caso, ¿sí? Y fíjense cómo están dadas las distribuciones y las relaciones, las distribuciones de los biomas en relación a las precipitaciones y a las temperaturas. ¿Dónde están, por ejemplo, los biomas boscosos, tanto de la selva lluviosa tropical o bosques, como van a escuchar también, bosques ecuatoriales, que le llaman? Son bosques mucho más densos. Una selva es un tipo de bosque. Fíjense, los extremos acá son los que mayores precipitaciones reciben, ¿sí? Y fíjense los promedios de temperaturas que tienen estas zonas tropicales. Y acá están desarrollándose este tipo de bosques. Si bajamos las precipitaciones, a medida que bajan las precipitaciones en el mismo rango de temperatura, cambia la fisonomía del bosque. Pasamos a bosques tropicales estacionales, como los que tenemos en las yungas, ¿sí? A bosques espinosos, tipo sabanas, como habíamos mencionado, más parecido al bosque chaqueño nuestro, al monte. Nosotros no tenemos monte en Jujuy, pero vamos a Salta, ya hay monte, y hay una gran franja en la Argentina donde se desarrolla el monte, ¿sí? Entre estos, entre 30 y 20 grados centígrados promedio y con menores precipitaciones, hasta el desierto, ¿sí? Desierto con muy bajas precipitaciones. Fíjense los rangos de temperaturas en los cuales se puede desarrollar el desierto, siempre con muy escasas precipitaciones, y como les dije, podemos tener desiertos fríos. La tundra es prácticamente un desierto frío. En el medio se dan una serie de situaciones, también condicionadas por los tipos de suelo, que permiten el desarrollo, por ejemplo, de selvas o bosques templados, otro tipo de bosque un poco bastante distinto a este bosque y a este otro, porque está en otros rangos de temperatura, la famosa taiga o bosque de coníferas, que está en zonas de climas más fríos, ¿sí? Y siguen siendo bosques, ¿sí? Con menores precipitaciones, pero aporte de agua de otras fuentes. Las estepas arbustivas, como tenemos nosotros acá en la Puna, esas formaciones que dan lugar a este tipo de bioma, se llaman estepas arbustivas. Miren los rangos amplios que están de temperatura y humedad, en realidad de temperatura. Humedad no tanto, son de precipitaciones bajas en estos promedios, ¿sí? No así los rangos de temperatura. Esta distribución está acá representada también, los distintos tipos de clima y los distintos tipos de biomas que podemos tener. Acá también los podemos ver representados más gráficamente explicados, ¿sí? En relación a las precipitaciones. No puedo ver bien acá abajo. Voy a bajar un segundito. Precipitaciones anuales medias, ¿sí? Y acá abajo, como vieron,
tropical, subtropical, templado cálido, templado frío, ártico, alpino, está está graduado acá abajo en los distintos tipos de climas relacionados a los biomas. Y acá es lo mismo, ¿sí? Como para que tengan una noción. Si voy a la vuelvo, vamos a ir a la próxima. Opa, me salí, espera un poquito. ¿Dejaron de ver? ¿Perdón? Se ve minimizado. ¿Se ve Claro. minimizado? ¿Y por qué no lo veo yo? Bueno, lo voy a ampliar. ¿Ahora lo ven? Sí. Bien. Bueno, otra idea que también la dimos y la explicamos al principio cuando vimos los factores que determinan la presencia de los organismos, hablamos de que uno de los factores importantes es la topografía y los cambios de clima que esta produce también. Por ejemplo, en las zonas de montaña, como han visto también en algunas clasificaciones de biomas, con la altura se dan distintos pisos de formaciones vegetales y biomas, diferentes biomas. ¿Por qué pasa esto? Porque existe un gradiente térmico vertical, que ustedes lo pueden ver acá esquemáticamente a medida que subimos desde el nivel del mar hacia la montaña, hacia la zona más alta de la montaña. Con la altura va disminuyendo, como ven acá, la temperatura en grados centígrados. Hay un gradiente, acá tenemos 2.000 metros de altura, imagínense las montañas nuestras del NOA, que pueden llegar a tener 4.000, 5.000 metros de altura. Acá están viendo, además del cambio de temperatura, están viendo, por supuesto, todo lo que implica el frente, ¿no?, de descarga de humedad que produce la orogenia. En este caso, la nuestra es una orogenia andina, que se llama, donde se descarga, en este flanco se descarga toda la humedad y del otro lado el aire baja seco. Las temperaturas, comparen, siguen siendo equivalentes aproximadamente, y fíjense que esta situación de gradiente de temperatura va a originar lo que les decía, lo que vamos a ver ahora, lo que les decía, una diferenciación en altura de la vegetación, de las formaciones vegetales y por ende de los biomas. Para que tengan una noción, el gradiente térmico vertical es aproximadamente de 180, de cada 180 metros baja 1 grado la temperatura. En algunos lugares esto cambia. De hecho, nosotros lo tenemos calculado un poco diferente para la zona de la Sierra de Santa Victoria, donde hicimos los trabajos de doctorados hace unos años. El gradiente térmico vertical en ese caso, por ejemplo, en la zona de Llave, la Sierra de Santa Victoria, es de 1 grado cada 100 metros, mucho menos. ¿Qué sucede con la altura? Este gradiente térmico vertical produce esto que están viendo acá, que se repite con la altura los principales biomas, o sea, los principales climas, las principales formaciones vegetales y los principales biomas terrestres. Se repiten en altura igual que en latitud. O sea, estos en altura son los mismos que vamos a ver desde la zona del Ecuador hacia los polos, ¿sí? Acá lo pueden ver mejor, del Ecuador, a medida que la latitud aumenta, van cambiando, como ya hemos visto, los biomas. Pasamos de las selvas lluviosas, bien tropicales, a los bosques templados, a los bosques de coníferas o taigas, a la tundra o líquenes, y a la zona de las nieves permanentes, acá arriba. Miren cómo se repite en altura lo que vemos en latitud, del Ecuador a los polos. Es lo mismo que están viendo acá. Esto me faltaba decirles, para entrar en lo que van a ver ustedes, y les va a comentar un poco Fabio cuando salgamos nosotros al campo,
que tiene que ver con el gradiente nuestro que mencioné recién, el gradiente térmico que podemos tener nosotros en el NOA, nosotros en nuestras montañas de aquí, que no necesariamente es el mismo, se puede calcular, hay una regla de 3 que va calculando, para eso necesitamos los datos de temperatura de una estación oficial, como puede ser la estación climática de La Quiaca, o la de Tilcara, o de la de Abrapampa, alguna de las que tengamos a mano, y que la de San Salvador de Jujuy, que tenga datos de temperatura, promedios anuales, y eso se relaciona con la altura. Y después se va calculando y se va sacando la diferencia. ¿Sí? Hay una fórmula para el gradiente térmico vertical. Bueno, como ven acá, nosotros tenemos también, como les van a mostrar y como vamos a conversar un poco hoy, desde la selva basal, donde o tiene otros nombres, según el autor, este autor, por ejemplo, habla de la selva basal, podemos ir a la selva montana, al bosque montano y a los prados de altura. Otros le llaman bosque montano inferior, o le llaman selva de pedemonte, o el pedemonte directamente, le llaman bosque montano a este, o le llaman también, tiene distintos nombres, pero concretamente estos son todos bosques que se diferencian a medida que subimos y baja la temperatura, se van diferenciando. Por eso les dije yo que ustedes tenían todo acá para ver en Jujuy. Podemos tener desde los bosques chaqueños, casi una sabana, ¿sí? A toda la yunga, que es un bosque básicamente, con sus distintos pisos. Y en sus distintos pisos podemos ver un bosque subtropical, con estacionalidad, un bosque montano superior, que es casi un bosque templado, donde hay aliso del cerro, donde hay pinos, donde hay nogales, que pierden, en el caso de los nogales, los alisos pierden la hoja. A medida que subimos a los prados o pastos o pasturas de altura. Bueno, todo esto relacionado al gradiente térmico y a las precipitaciones que van variando. Acá tienen los vientos húmedos y la descarga y las formaciones xerófilas del otro lado con los vientos secos. Hasta acá llego, les dejo, esto lo voy a subir porque acá tienen el capítulo de repaso de biogeografía del libro que estamos usando de cabecera en este momento. Bueno, chicos.